Voy a pedirle, por favor. Bueno, voy a orar. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, gracias te damos, Dios Todopoderoso, por este tiempo que nos permites compartir tu palabra. Señor, guíanos a través de tu Santo Espíritu y que sea tu Santo Espíritu obrando y trayendo esa confirmación en nuestros corazones, despojando cualquier pensamiento de duda, cualquier pensamiento, Padre amado, que de pronto quiera bloquear, inclusive las clases, muchas veces el pensamiento de las personas por causa de que muchas veces estudiamos acerca de que tú eres el Cristo. Haznos entender de que solamente a través de Cristo se puede solucionar la vida de las personas y que Cristo es la sabiduría, Cristo es la inteligencia, Cristo es lo que necesitamos para poder avanzar como ministros en esta tierra. Pido en el nombre de Jesús el Cristo que haya un carbón en mi boca encendido, que tu rollo, Dios Todopoderoso, se desplace para poder predicar con denuedo tu palabra. Muchas gracias, Padre. Te alabamos, te glorificamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, me alegra mucho poder encontrarme con ustedes. El día de ayer estuvimos tocando unos temas muy importantes acerca de lo que es el verdadero rey. Estuvimos recibiendo unos consejos para nuestros ministerios. Espero que ustedes lo profundicen y hoy vamos a hablar sobre lo que es el verdadero sacerdote. Pongan allí verdadero sacerdote. Muchas veces vemos el camino de salvación como lo mismo. Sí es lo mismo en toda la Biblia. Voy a pedirles, por favor, si puede leer, Alejita, si puede leer Filipenses capítulo 3, versículo 1. El 1, el 2 y 3. La persona que es un discípulo de Cristo nunca va a cambiar las cosas, ni va como a partir por pedazos como un perro lo que representa al cuerpo de Cristo y a lo que Cristo ya ha establecido. Si quieres lo leemos, Alejita, por favor. Sí, señor. Filipenses 3, 1 al 3. Filipenses 3. Sí. Un momentico. Ahora sí. Filipenses 3, del 1 al 3. Ajá. Lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me molestó el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Amén. Entonces, como siervos de Dios y como representantes de Dios, nosotros tenemos que transmitir lo mismo. Por eso el apóstol Pablo, a la carta a Tito, le enseñaba a Tito que teníamos que ser siervos idóneos, que traspasemos lo mismo, ¿sí? Estamos acostumbrados de pronto a esperar a ver quién viene con algo nuevo. Y no está mal aprender la palabra, porque pues uno nunca va a dejar de escudriñar y de aprender más y de perfeccionar más. Hay palabras que se van a encajar en nuestro corazón, que de pronto no se han encajado todavía. No sé si recuerda
que muchas veces hacemos ese comentario, uy, yo ya había leído esto, pero no lo había entendido, o ya había leído esto, pero no lo había visto. Eso pasa en nuestra vida, pero ya cambiar o desarraigar, ¿sí? O morder como un perro todo lo concerniente al cuerpo de Cristo, eso sí ya es peligroso. Por eso, mis hermanos, aunque de pronto algunos hayan tomado el entrenamiento básico del camino de salvación, el verdadero rey, el verdadero profeta, el verdadero sacerdote, toda la Biblia tiene que ver con el verdadero rey, toda la Biblia tiene que ver con el verdadero sacerdote y toda la Biblia tiene que ver con el verdadero profeta. Así que no debería ser algo incómodo, ni tampoco debería esperar yo que se me revele algo nuevo dentro de esto, sino más bien debería yo esperar que esto se me grabe, que se me enraíce y que se me vuelva parte de mi naturaleza. Algunos ven el camino de salvación como algo, bueno, eso es un mensaje básico, eso es un mensaje para evangelizar. No, no. Ese es el todo de la vida de Cristo. Es el todo de la vida de Cristo. Muestra el principio, muestra la caída, muestra lo que sucedió después de la caída, muestra también la restauración de esa caída, muestra el oficio que vino a cumplir el Señor Jesucristo, muestra la manera en que una persona se puede salvar, cómo cambia de muerte a vida y muestra cómo esa persona cambia su naturaleza y se convierte en un hijo de Dios con un final destino en el cielo. Entonces, el camino de salvación no es cualquier cosa. El camino de salvación es la voluntad de Dios. Por eso, mis hermanos, cuando escuchemos acerca del verdadero rey, de pronto, si nuestro pensamiento empieza, otra vez lo mismo, ahí hay que orar. Ahí hay que orar. Si de pronto vamos a escuchar el verdadero sacerdote, otra vez ya escuché esto, ahí hay que orar. Pero otra vez el verdadero profeta, ahí hay que orar. Ese pensamiento precisamente es el que hay que quitar. Si te van a hablar del verdadero sacerdote, deberías sentir emoción. Si te van a hablar del verdadero rey, deberías sentir emoción. Si te van a hablar del verdadero profeta, deberías sentir emoción. Amén. Porque toda la Biblia, los 66 libros, hablan que Jesús es el Cristo. En el Antiguo Testamento leemos el Pentateuco. El Pentateuco son los 5 primeros libros de la Biblia, ¿sí? Y en el Pentateuco hay 3 tipos de sacerdocio que se fueron desenvolviendo con el tiempo. El primer tipo de sacerdocio fue antes de la ley. El primer tipo de sacerdocio fue antes de la ley. Fue un sacerdocio que no estaba establecido bajo la ley, sino que era un sacerdocio que estaba establecido por fe. Un sacerdocio que estaba establecido por fe. Y fue el sacerdocio de Adán, que ofreció sacrificios a Dios. Eso es lo que hacía un sacerdocio, ofrecer los sacrificios en el altar. También estuvo el sacerdocio de Caín. También estuvo el sacerdocio de Abel. También estuvo el sacerdocio de Noé. Y también estuvo el sacerdocio de Abraham. Ellos sacrificaban en el altar. No había como un prototipo de sacerdocio como lo había dentro del orden de la ley de Moisés, sino que esto fue antes. Y todo esto se ofrecía, era por fe. Entonces, dentro de este sacerdocio, pues vemos a Adán que cayó de la gracia y cayó, fue expulsado del huerto del Edén, juntamente con Eva, y de allí se inició un sacerdocio muy diferente a lo que se ofrecía
dentro del huerto del Edén. Por eso nació el sacerdocio de Caín. El sacerdocio de Caín es el prototipo de sacerdocio que Dios no quiere. ¿Por qué? Porque es aquel ministro de Dios que ofrece a Dios en el altar lo que Dios no quiere, lo que Dios no desea. Pero la mente de este prototipo de ministro piensa que Dios sí quiere. Entonces, Caín es el prototipo de ministro, pastor, sacerdote, líder, obispo, anciano. Es el prototipo de ministro que sirve a Dios a su manera, o sea, a la manera de sí mismo. ¿Sí? Que piensa que puede agradar a Dios con cualquier cosa, que piensa que puede llevar en el altar cualquier cosa. Eso lo vemos hoy en día mucho a nivel mundial. Montan en el altar cualquier cosa, predican en el altar cualquier cosa, hacen en el altar cualquier cosa. Y el altar fue diseñado solo para lo que a Dios le agrada. ¿Y qué es lo que a Dios le agrada? El sacrificio, nada más. Lo que a Dios le agrada es el sacrificio. Lo que alegra el corazón de Dios es el sacrificio. Es decir, que hablen de aquel que derramó la sangre. Por eso, en todo el orden del sacerdocio en el Antiguo Testamento, siempre Dios, en todos los templos, aún en el tabernáculo de reunión, siempre lo más importante de todo era el sacrificio. Era el derramamiento de sangre que ofrecían en el tabernáculo de reunión, el sacrificio que ofrecían allí en el templo, el sacrificio, y que siguen ofreciendo hoy en día y que están preparando para el tercer templo, el sacrificio, siempre el sacrificio. Aún dentro de la ley judía, ellos tienen muy bien claro de que el sacrificio es lo que agrada a Dios. Por eso, mis hermanos, no podemos ser ese prototipo de ministros como Caín, que ofrece espárragos, que ofrece lo que viene de lo terrenal. Recuerden que la tierra fue maldecida por causa de que Adán pecó. Y una de las maldiciones es, maldita será la tierra. Entonces, coger de lo maldito para yo ir y ponerlo en el altar, así no es. Por eso, en el altar se debe predicar el evangelio, hablar de Cristo, no de otras cosas como tratando de impactar el corazón de las personas. No se trata de predicar un mensaje que impacta. Se trata es de predicar la palabra de Dios. No se trata de predicar un mensaje que haga erizar. Se trata es de predicar Cristo. Cristo es la sabiduría. Cristo es lo que necesitan las personas. Amén. Entonces, lo mismo sucede en la alabanza y la adoración. ¿Sí? Todo lo que hacemos dentro del templo donde está el altar, todo lo que hacemos es para que las personas sean formadas en Cristo. Las alabanzas para que sean formadas en Cristo, las personas. Los materiales que utilizamos es para que sean formados en Cristo, desde los más pequeños hasta los más grandes. Lo que se le predica en el púlpito es para que sean formados en Cristo. Todo tiene que apuntar a Cristo, porque desde el Antiguo Testamento, aún desde el primer sacrificio que el Padre ofreció para cubrir a Adán y a Eva, siempre todo apuntaba a Cristo. Entonces,
Todo lo que nosotros hagamos tiene que llevar la misma corriente. Escúcheme aquí, todo lo que nosotros hagamos tiene que llevar la misma corriente. Adán y Eva fueron vestidos con el sacrificio. Génesis capítulo 3, versículo 21. Amén. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Amén. Porque solo el sacrificio era lo único que podía solucionar los problemas de Adán y Eva y salvar su hogar. Génesis capítulo 3, versículo 15. El Padre lo profetizó y dio la solución. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. En Génesis capítulo 4, versículo 3 y 4, allí está en escena Caín y Abel. Solo el sacrificio era lo que agradaba a Dios. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Amén. Y miró Jehová con agrado a Abel Y a y a su... su ofrenda. Muy bien. Entonces, Noé también ofreció sacrificios cuando salió del arca, porque es lo que le agrada a Dios. Abraham también ofreció sacrificios, porque es lo que le agrada a Dios. Inclusive estaba ofreciendo a su propio hijo en sacrificio, porque siempre es lo que le agrada a Dios. Los profetas también, los sacerdotes también. Éxodos capítulo 3, versículo 18. El sacrificio es lo que le agrada a Dios. Amén. Y oirán tu voz, e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto y le diréis, Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Por tanto, nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto para que ofrezcamos sacrificios a Jehová nuestro Dios. Amén. Porque Éxodos capítulo 12, versículo 12 en adelante, muestra que solo el sacrificio podía salvar al pueblo de Dios. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Amén. Los profetas también, como los sacerdotes y también como los reyes, siempre sabían que a Dios le agradaba el sacrificio y que solo el sacrificio podía liberarlos de la muerte. En primera de Samuel, capítulo 7, versículo 1 hasta el 9, pero vamos a leer el versículo 9, del 1 hasta el 8, muestran el gran problema que tenían. Tenían el arca del pacto, pero habían perdido la presencia de Dios y iban a ser atacados por el ejército contrario y iban a morir porque realmente era un número muy grande que los estaba atacando, mas sin embargo Samuel sabía cuál era la solución para salvar al pueblo de Dios. Leamos el versículo 9 y el versículo 10. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová le oyó. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó y fueron vencidos delante de Israel. Amén. Amén. Entonces, tenemos que entender que lo que a Dios le agrada
siempre ha sido el sacrificio. Por eso nosotros como ministros debemos verificar nuestro sacerdocio, ¿sí? Y no ofrecer en los altares cosas que no vayan en la misma dirección con Cristo. Por eso la misma Biblia nos enseña la corriente de lo que Dios quiere, de lo que Dios le agrada, ¿sí? Muchos estudiamos en algún momento teología, pero fue una teología más basada en la historia y no en el deseo de Dios. Una teología más basada en información, ¿sí? De conocer cada libro de la Biblia, pero muy, muy, muy alejada de lo que es la corriente del Evangelio. Por ejemplo, he escuchado en muchos lugares donde voy a hacer entrenamientos a pastores que me dicen, pastor, yo he estudiado cristología, pero no, esto sobrepasa 100 veces lo que nos enseñaban a nosotros de cristología, es decir, no se iguala para nada. Esto realmente muestra que Cristo es el todo del todo. Por eso así tiene que ser nuestro corazón. Debemos ser esos discípulos como Abel, ¿sí? Ese prototipo de sacerdocio que ofrece el sacrificio tal y como Dios le agrada. Tenemos que ser ese prototipo de sacerdocio como Noé, que ofrece el sacrificio e involucra a su familia también, a su familia, y les enseña muy bien, les traspasa muy bien el pacto y todo lo que tienen, sus carreras, sus talentos, su economía, lo utilizan para la construcción del arca, para la salvación de las almas. Esto es algo muy importante porque no es solamente dar una palabra y hablar de Cristo, es de que yo entrego como ministro mi vida entera. Mis hermanos, muchos ministros hoy y ministras están a la espera de cómo pueden llenar sus arcas, cómo pueden llenar sus arcas, cómo pueden llenar sus arcas. Los ministros no piensan así. Noé no pensaba así. Noé estaba concentrado no en cuánto podía guardar de dinero, sino Noé estaba concentrado era en cómo podía salvar al pueblo. Y todo lo que recibía Noé de parte de Dios lo invertía en todo lo concerniente al arca. ¿Por qué? Porque lo más importante tenía que ser, era el arca. Salva a mi pueblo, salva a mi pueblo. Todo el que se suba al arca se salva, el que no se suba al arca se queda. Entonces, Noé tenía muchos talentos juntamente con su familia y todos estaban concentrados con sus talentos era en construir el arca. Si traspaso bien este pacto, voy a levantar un sacerdocio y un rebaño donde van a haber abogados, donde van a haber empresarios, donde van a haber médicos, donde van a haber ejército, policía, hombres de gobiernos, albañiles, aún las personas que venden mercados, de todo estrato social y de todo tipo, pero todos con sus talentos van a estar concentrados en construir el arca para salvar al pueblo. Es decir, de que se va a levantar un rebaño que va a ir en una misma dirección con Cristo. Por eso Noé nos muestra el ejemplo de ser ministros que no nos enfocamos en tratar de salvar algo material, sino que debemos es concentrarnos en salvar las almas. Asimismo, Abraham nos enseña lo que decía el Señor Jesucristo: el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. Eso lo enseña también allí Abraham. Estuvo dispuesto a dejar su tierra y su parentela. Estuvo dispuesto a ser ese sacerdote que se aferraba solo a la palabra. Y estuvo dispuesto inclusive a no negar a su único hijo, para entregarlo delante del altar, porque el sacrificio siempre fue lo que Dios habló. Amén. Entonces, tenemos que ser este prototipo de sacerdocio, ese prototipo de ministros. Muy bien. Entonces, en el Pentateuco hay 3 tipos de sacerdocios. El primero, antes de la ley, que fue Adán, Caín, Abel, Noé,
y Abraham. Ahora en Éxodo capítulo 12, versículo 3, también las cabezas de familia operaban como sacerdocio. Léelo, por favor. Éxodo Hablad, capítulo 12, versículo 3. hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Amén. Entonces, las cabezas también obraban como sacerdotes en el hogar. Nosotros tenemos que verificar si estamos cumpliendo esa labor de sacerdotes en el hogar. Porque hoy en día hay muchos hijos de pastores que odian todo lo que tiene que ver con Dios. Odian todo lo que tiene que ver con Dios. No quieren saber absolutamente nada de Dios. ¿Sí? Y también hay muchos hijos en familia que no son pastorales, que no quieren nada que ver con Dios. Es muy importante cómo traspasamos este pacto a nuestras próximas generaciones. Nuestros hijos deben crecer entendiendo que el sacerdocio, que el evangelio es lo más hermoso, que el evangelio es vida, que el evangelio debe causar felicidad, que el evangelio realmente es lo más importante. Y para eso no se hace con actitudes ásperas. Para eso no se hace siendo arrogantes. Tenemos que mostrar a Cristo. El evangelio se debe reflejar en nuestra vida. ¿Qué estaban haciendo allí cada cabeza de hogar en el tiempo de Moisés? Cada cabeza de hogar estaba tomando un cordero y estaba allí mostrando el evangelio a sus hijos. Por eso sus hijos se salvaron. Por eso ningún primogénito del pueblo de Israel murió. ¿Por qué? Porque fue muy bien traspasado el pacto. Asimismo, nosotros debemos conservar la vida de nuestros hijos en el evangelio, pero es modelándoles a Cristo. No es diciéndoles, es modelándoles a Cristo. Hay un dicho que dice que los hijos cuidan las espaldas de sus papás. Es decir, que nuestros hijos siempre están siguiendo nuestras pisadas. Y así como ustedes, o así como nosotros, incluyéndome a mí, mostremos el evangelio a nuestros hijos, eso va a ayudarles a continuar una buena vida. O si les traspasamos un evangelio que no tiene nada que ver con Jesús, ni con el evangelio que enseñó Cristo, se les va a convertir en un tropezadero. Tienen que tener mucho, pero mucho cuidado, porque se trata de traspasar el evangelio no solamente con palabra, sino también con nuestra propia vida. Que ellos vean el amor de Cristo en nosotros, que ellos vean la pasión de Cristo en nosotros, que ellos vean la sensibilidad, el cariño, el afecto. Pero si somos papás ásperos, si somos papás que hablamos una cosa pero hacemos otra, si somos papás que hablamos del fruto, de los frutos del Espíritu Santo, pero en la casa se nos salen otro tipo de frutos, entonces así no funciona. También había otro sacerdocio que era el sacerdocio de los hijos de Aarón, que fueron elegidos como sacerdotes para la nación. Estos sacerdotes ya vinieron en el tiempo de la ley. Éxodo capítulo 29, versículo 9, dice: les ceñirás el cinto a Aarón y a sus hijos, y les atarás las tiaras, y tendrán el sacerdocio por derecho perpetuo. Así consagrarás a Aarón y a sus hijos. Voy a volver a leerlo. Les ceñirás el cinto a Aarón y a sus hijos, y les atarás las tiaras, y tendrán el sacerdocio por derecho perpetuo. Así consagrarás a Aarón y a sus hijos. Entonces, el primer punto del día de hoy es los tres tipos de sacerdocio según el Pentateuco. Segundo punto, sacerdotes. Segundo punto, sacerdotes. En aquellos días, los sacerdotes eran aquellos que ofrecían el sacrificio a Dios. Eso hacían los sacerdotes. Ofrecían el sacrificio a Dios. Ellos ofrecían sacrificios a Dios como representantes del pueblo.
como intermediación entre Dios y el hombre. Todos no podían comunicarse con Dios, así que los sacerdotes habían sido ungidos para poder ser intermediarios entre Dios y los hombres. Oficios sacerdotales. Oficios sacerdotales. Se encargaban del lugar santo y se encargaban de los sacrificios. Ese era un oficio sacerdotal, encargarse del lugar santo y se encargaban de los sacrificios. El lugar santo y lo que se ofrece dentro del lugar santo. Esto es lo que representa. Nuestros lugares tienen que ser lugares que honran a Dios y que honran la presencia de Dios, tanto en nuestras casas como en los templos. Números capítulo 16, versículo 40 dice: en recuerdo para los hijos de Israel de que ningún extraño que no sea de la descendencia de Aarón se acerque para ofrecer incienso delante de Jehová, para que no sea como Coré y como su séquito, según se lo dijo Jehová por medio de Moisés. Miren, mis hermanos, Coré dividió al pueblo de Dios y lo que hizo fue traer muerte, porque tenía rebeldía. Por eso la escritura dice, para que no sea como Coré y como su séquito, como su séquito. Entonces, ¿qué nos está hablando aquí? Que nosotros, como ministros, tenemos que ser muy organizados y muy celosos, no un celo diabólico, sino un celo para establecer un orden dentro del templo. Establecer un orden dentro del templo. Porque si metemos gente que no es sujeta, que no entiende el principio de honra, que no entiende el principio de honor, que no entiende el principio del orden establecido dentro de la iglesia, entonces va a suceder lo que sucedió con Coré y su séquito. ¿Qué sucedió con ellos? Es que se levantaron contra Moisés y se levantaron contra Aarón. Por eso, mis hermanos, el lugar santo, ¿sí? Ese es un lugar que nosotros debemos cuidar mucho, cuidar mucho. No monten al púlpito personas neófitas. Pónganos a prueba, como dice en la escritura, que si llegó un músico a la iglesia, ¿sí? Por lo menos que se congregue un año, que vean que hay fidelidad y sobre todo que sea como en el libro de Tito, que tienen que ser buenos administradores, personas que realmente conozcan la palabra de Dios para que canten cánticos espirituales, personas que conozcan la palabra de Dios para que todo lo hagan conforme a la palabra de Dios y no conforme a sus propios deseos. Esto es muy importante. Entonces, el oficio del sacerdote era encargarse del lugar santo y encargarse de los sacrificios. Quiero hacerles esta pregunta, con mucho respeto. Si vamos a nuestros templos en este momento, ¿cómo están? ¿Bien limpiecitos? ¿Bien pulcros? ¿Glorifican a Dios? ¿O está sucio? Porque todo es parte del sacerdocio. Ahora, cuando predicamos en el púlpito, ¿qué ofrecemos? ¿Ofrecemos el sacrificio o ofrecemos otras cosas? Se den cuenta que el oficio del sacerdote se encargaba del lugar santo y se encargaba de los sacrificios, de ofrecer a lo que Dios le agrada. Otro punto que ellos tenían es que todos los días supervisaban los sacrificios. Entonces, no solamente ofrecía sacrificios, sino también supervisaba sacrificios. Números capítulo 28, versículo 3 al 8, dice, y les dirás, esta es la ofrenda encendida que ofreceréis a Jehová. 2 corderos sin tacha de un año, cada día será el holocausto continuo. Es decir, enseñaban a otros cómo se ofrecía el sacrificio. Traspasaban el pacto
Versículo 4 dice, un cordero ofrecerás por la mañana y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Y la 10ª parte de un efa de flor de harina amasada con un cuarto de un hin de aceite de olivas machacadas en ofrenda, en holocausto continuo que fue ordenado en el monte Sinaí para olor grato y ofrenda encendida a Jehová. Y su libación, la 4ª parte de un hin, con cada cordero derramarás libación de vino superior ante Jehová en el santuario. Y ofrecerás el segundo cordero a la caída de la tarde, conforme a la ofrenda de la mañana y conforme a su libación, ofrecerás ofrenda encendida en olor grato a Jehová. Pastor, ¿y para qué le vemos todo esto? Para que nos demos cuenta que estas personas eran muy organizados hasta en la enseñanza. Traspasaban muy bien, supervisaban realmente. Así tienen que ser el equipo de la iglesia también. ¿Te imaginas que uno como pastor salga de viaje a alguna misión y de repente se salgan de la corriente del evangelio? Que inclusive los que se están levantando alrededor de uno permitan una cantidad de cosas dentro del templo. Entonces, todo el equipo de trabajo, como el sacerdote o el pastor dentro de la iglesia, tiene que saber muy bien enseñar todo muy detalladamente, porque es el supervisor. De ahí viene la palabra anciano, ¿sí? En la iglesia primitiva, pues realmente antes de que fueran establecidos los ministerios dentro de la iglesia, apóstoles, pastores, evangelistas, maestros, antes de que estos ministerios fueran establecidos, pues lo que existían eran ancianos, ancianos. Y estos ancianos, presten mucha atención, habían 2 prototipos de ancianos. La palabra anciano significa los que supervisan, supervisores. Viene de la palabra obispos, que también es episcopos, ¿sí? Entonces tenía que ver con ancianos. Entonces había un prototipo de ancianos que eran los que supervisaban y administraban todas las cosas concernientes al templo, y existían también los ancianos que enseñaban. A los ancianos que enseñaban fue a aquellos que después se les ordenó como pastores. Esto es importante también entenderlo. Por eso, hoy en día, tanto los pastores como los ancianos tienen que trabajar de la mano. ¿Estamos aquí todos? Entonces, supervisaban el trabajo del pastor y el trabajo del anciano es asegurarse de que todo se entregue según como Dios lo ha establecido. ¿Qué otro oficio tenía el sacerdocio? Enseñaban la ley de Dios al pueblo. Enseñaban la ley de Dios al pueblo. Segunda de Crónicas, capítulo 15, versículo 3, dice, muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara y sin ley. Y también Ezequiel, capítulo 7, versículo 26, dice, quebrantamiento vendrá sobre quebrantamiento y habrá rumor sobre rumor y buscarán respuesta del profeta, mas la ley se alejará del sacerdote y de los ancianos el consejo. Entonces, una de las cosas que tenía que hacer el sacerdote era enseñar la ley al pueblo. Otro oficio del sacerdote era buscaban la voluntad de Dios. Pongan allí, buscaban la voluntad de Dios. Éxodo capítulo 28, versículo 30. Éxodo 28, 30. Dice, y pondrás en el pectoral del juicio Urim y Tumim, para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entre delante de Jehová. Y llevará siempre a Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Jehová. Entonces siempre el sacerdote tenía que buscar la voluntad de Dios. No podía moverse según su corazón, sino tenía que moverse según el corazón de Dios, ¿sí? Por eso nosotros, mis hermanos, no estamos en la iglesia para improvisar. Nosotros no estamos en la iglesia para establecer nuestros propios juicios o establecer nuestras propias cosas, sino que estamos es para establecer todo según el reino de Dios. Y el reino de Dios es un gobierno completo en la palabra, que hay que establecerlo de la manera que Dios quiere. Siguiente punto. Los sacerdotes se encargaban de atender a los leprosos. Les estoy mostrando todas las tareas sacerdotales
que estas personas tenían que llevar a cabo en el Antiguo Testamento. Los sacerdotes se encargaban de atender a los leprosos. Levíticos capítulo 14, versículo 2. Esta será la ley para el leproso. Cuando se limpiare, será traído al sacerdote. Entonces, nosotros como sacerdotes tenemos que ser esos sacerdotes que no hacemos acepción de personas, ¿sí? Todos los problemas de las personas radican en que son hijos del diablo, están con el pecado original y están separados de Dios. Esa es la lepra. Y nuestro deber no es negarnos. Nuestro deber no es negarnos. Nuestro deber es dar nuestra vida por estas personas. Dar nuestra vida por estas personas. Oye, es increíble cómo muchas veces de pronto nos ha sucedido y me pongo yo en ese lugar. En algunos momentos de mi vida me sucedió, ¿sí? Ahora evito que eso me suceda. El hecho de que muchas veces te llaman y te dicen, pastor, ¿será que tú nos puedes ayudar aquí? Hay una persona, vamos a ver esa persona, vamos a hacer esto. ¿Y cuál es la reacción? Ah, la verdad en este momento no puedo. La verdad en este momento estoy ocupado. Pastor, es que hay una persona que está enfermita. A ver si podemos ir juntos a orar por esa persona. ¿Podemos ir pasado mañana? Entonces, el sacerdote tenía que cumplir la labor de que si le traían un leproso tenía que atenderlo. Debía atenderlo porque era su servicio a Dios. Por eso, mis hermanos, nosotros como sacerdotes, nuestra prioridad siempre es Dios. Y la segunda prioridad es atender y servir al Señor como Él quiere. Entonces, también había otro punto, se encargaban de juzgar, pero no ese prototipo de juicio para dañar a las personas. Era un juicio muy diferente. Dice Deuteronomios capítulo 17, versículo 8 y 9. Dice, cuando alguna cosa te fuere difícil en el juicio, entre una clase de homicidio y otra, entre una clase de derecho legal y otra, y entre una clase de herida y otra, en negocios de litigio en tus ciudades, entonces te levantarás y recorrerás al lugar que Jehová tu Dios escogiere. Y vendrás a los sacerdotes levitas y al juez que hubiere en aquellos días y preguntarás, y ellos te enseñarán la sentencia del juicio. Miren, nosotros como sacerdotes cumplimos el papel de abogados, cumplimos el papel de hombres de negocios, porque allí habla hasta de negocios, hasta de leyes, hasta de juicios, hasta de condenas. ¿Qué está diciendo? Hay que enseñar a las personas que antes de ir a un médico, oye, busquemos a Dios. Que antes de ir a hacer algún negocio, busquemos a Dios. Que si alguien tiene un enemigo, voy a ir a buscar a esta persona para que me dé un consejo. No, primero busca al sacerdote, primero busca a Dios. Porque el sacerdote debe enseñar siempre según lo establecido con Dios. No sé si me estoy haciendo entender. Hay personas, por ejemplo, que en vez de buscar a su pastor, buscan a otra persona. Yo ayer escribía que si tú tienes un pastor, pero tienes que buscar a otro pastor, quiere decir que el pastor que tienes no lo ves como tu pastor, sino lo ves como un ministro más. Entonces, aquí el sacerdote se encargaba de juzgar. ¿Y a qué se refiere juzgar? ¿Apuntar con el dedo? No. En el sentido de que si una persona necesitaba ayuda de algo, el sacerdote tenía que tener muy bien cimentada la palabra en su corazón para poder decir, Dios lo dice de esta manera. Ese es el consejo de Dios. Y asimismo tenía que aplicarse. En segunda de Crónicas, capítulo 19, versículo 8 al 11, dice,
Puso también Josafat en Jerusalén a algunos de los levitas y sacerdotes y de los padres de familia de Israel para el juicio de Jehová y para las causas. Y volvieron a Jerusalén. Y les mandó diciendo, procederéis asimismo con temor de Jehová, con verdad y con corazón íntegro. En cualquier causa que viniera a vosotros de vuestros hermanos que habitan en las ciudades, en causa de sangre, entre ley y precepto, estatutos y decretos, les amonestaréis que no pequen contra Jehová para que no venga ira sobre vosotros y sobre vuestros hermanos. Haciendo así, no pecaréis. Y he aquí el sacerdote Amarías será el que os presida en todo asunto de Jehová, y Zebadías, hijo de Ismael, príncipe de la casa de Judá, en todos los negocios del rey. También los levitas serán oficiales en presencia de vosotros. Esforzaos, pues, para hacerlo, y Jehová estará con el bueno. Por ejemplo, si viene alguien a nosotros y nos dice, pastor, siento de parte de Dios que debo abrir una licorera. No, espere, hijo, venga. Vamos a la Biblia. Entonces, no es decirle, no abra la licorera. Es, hijo, mira mire todo lo que la Biblia habla sobre el tema de cómo esto destruye la familia, de cómo esto destruye los hogares. ¿Será esa la voluntad de Dios? Entonces la persona dice, uy, no, pastor, perdón, se me fueron las luces. Se me fueron las luces. Entonces, un día, cuando yo estaba fuera de la libertad, estaba en mi penthouse, no sé, que tengo oídos para oír y me entiendan, pues ya saben de qué estoy hablando, no quiero que esto quede grabado como tal con expresiones concretas. El caso es que uno de mis hermanos, ¿sí?, que llevaba como un año apenas entrando él, viene a mi habitación y me dice, Pastor Andrés, mira esta revista. Cierto que esta revista de estas modelos no está mal porque es arte. Entonces yo le dije, a ver, siéntate. Y entonces empecé a decirle, vamos a hacer una cosa para que sepas si es la voluntad de Dios o no es la voluntad de Dios, de que veamos juntos esta revista. Y le dije, vamos a hacer una oración y vamos a invitar al Señor Jesucristo a ver la revista con nosotros. Y dijo, no, pastor. No, pastor, ¿cómo vamos? El Señor Jesucristo no vería eso. Yo le dije, exactamente, entonces nosotros tampoco debemos ver eso. Entonces, nosotros como siervos de Dios debemos siempre tener esa palabra sabia que va conforme a la voluntad de Dios para poder guiar al pueblo a que tomen decisiones correctas, no decisiones incorrectas. De este juicio es que estoy hablando, que siempre los sacerdotes ayudaban a juzgar entre lo bueno y lo malo, pero siempre con la palabra de Dios. Otro punto que ejercía el sacerdocio era, examinaban si una mujer había adulterado. Números capítulo 5, versículo 11 al 31. Entonces, esa parte usted la va a leer, pero ellos examinaban si una mujer había adulterado. Es decir, de que cuando traían a una mujer en adulterio, ¿sí?, o habían cogido a alguien en adulterio, pues ellos tenían que verificar bien para que esta mujer no fuera a ser juzgada injustamente o incorrectamente. Otro punto que ellos hacían era supervisaban las ofrendas de los nazareos. Los nazareos eran personas que habían sido separadas para Dios. ¿Estamos todos aquí? Porque cuando envíen sus foros, ahí es donde tienen el problema, porque uno dice, no, este estuvo poniendo por allá cuidado quién sabe a qué, y estuvo distraído fue en otras cosas porque no se le siente nada del foro. Miren, mis hermanos, en el foro se siente si las personas estuvieron en las tres clases. Créanme que sí. En el foro se siente si las personas pusieron atención o no pusieron atención. Por ejemplo, hay personas que están en este momento conectados, pero no están poniendo atención a la clase. Están por allá hablando con otras personas y eso no es íntegro.
Entonces, supervisaban las ofrendas de los nazareos. Los nazareos eran personas separadas para Dios. Dice Números capítulo 6, versículo 1 al 21. Vamos a leer solamente una partecita. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, el hombre o la mujer que se apartare haciendo voto de nazareo para dedicarse a Jehová, pues en eso vemos, por ejemplo, el liderazgo, ¿sí? Dice, se abstendrá de vino y de sidra, no beberá vinagre de vino, ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas, ni secas. Todo el tiempo es un nazareato de todo lo que se hace de la vid, desde los granillos hasta el pollejo, no comerá. Todo el tiempo del voto es un nazareato, no pasará navaja sobre su cabeza, es decir, que tenía que dejarse crecer el cabello. Eso es lo que sucedía en el Antiguo Testamento. No pasará navaja sobre su cabeza. Dice, hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento a Jehová, será santo, dejará crecer su cabello. Todo el tiempo que se aparte para Jehová, no se acercará a persona muerta. No podía acercarse ni siquiera a un muerto. Dice, ni aún por su padre, ni por su madre, ni por su hermano, ni por su hermana podrá contaminarse cuando mueran, porque la consagración de su Dios tiene sobre su cabeza. Todo el tiempo de su nazareato será santo para Jehová. Si alguno muriere súbitamente junto a él, su cabeza consagrada será contaminada. Por tanto, el día de su purificación raerá su cabeza, el séptimo día la raerá y el día octavo traerá 2 tórtolas. Bueno, en fin, lo que hacía el sacerdote era supervisar que las personas que iban a servirle a Dios se guardaran. Escuchen aquí, se guardaran, que cumplieran con los requisitos bíblicos. Por eso anoten allí, 1 Timoteo capítulo 3, o no, más bien lean 1 Timoteo, 2 Timoteo y lean Tito en sus casas, porque allí habla todo lo concerniente a aquellas personas que son separadas por Dios para servir en el templo. Entonces, leen esos tres libros, esas 3 cartas, la primera carta a Timoteo, la segunda carta a Timoteo y leen el libro de Tito. Entonces, un nazareo es aquel que ha sido separado para Dios, aquel que sirve a Dios, pero tiene que cumplir requisitos, como lo fue Samuel. Samuel, ¿qué ofreció Ana? En 1 Samuel capítulo 1, ofreció nazareo. Señor, si tú me das un hijo, yo lo consagraré para ti y lo dejaré en el templo para ti. Eso era un nazareo, una persona que se consagraba al servicio a Dios. Ahora, ya nosotros no lo hacemos conforme a la ley. Estoy mostrando los servicios en un sentido espiritual de cómo nosotros también tenemos que tener mucha atención en todas estas cosas. Lo siguiente, supervisaban las ofrendas para el templo. Eso también lo hacía el sacerdocio en el Antiguo Testamento. Y supervisar, vamos a ver, hasta qué grado supervisaban. Yo creo que si estuviéramos en el grado del Antiguo Testamento, nos agarran a piedra. Miren lo que dice Levíticos capítulo 27, versículo 8 en adelante. Dice, pero si fuere muy pobre para pagar tu estimación, entonces será llevado ante el sacerdote, quien fijará el precio. Oye, los sacerdotes del Antiguo Testamento fijaban el precio de la ofrenda. Vaya usted y fija un precio en este tiempo y verá. Ay, lo agarran a piedra. Dice, fijará el precio conforme a la posibilidad del que hizo el voto. Le fijará precio al sacerdote. Le fijará precio al sacerdote. Si hacía un voto a alguien, el mismo sacerdote fijaba el precio. ¿Se imagina que usted de pronto, alguno de los que está aquí de la iglesia de nosotros venga, pastor, quiero hacer un voto a Dios? Bueno, ponga 10 millones. Habría muchos saqueos. Imagínense eso. Entonces dice el versículo 10, no será cambiado ni trocado, bueno por malo, ni malo por bueno. Y si se permutare un animal por otro, él y el dado en cambio de él serán sagrados. Si fuera algún animal inmundo, de que no se ofrece ofrenda a Jehová, entonces el animal será puesto delante del sacerdote y el sacerdote lo valorará. ¿El sacerdote qué? Lo valorará.
sea bueno o sea malo, conforme a la estimación del sacerdote, conforme a la estimación del sacerdote, así será. Esto me recuerda a Lucas capítulo, vamos a leerlo a Levita, Lucas capítulo 21, versículo 1 en adelante. Me recuerda a una mujer y me recuerda a los ricos que estaban al lado de esa mujer. Mire cómo el sacerdote valoraba, el sumo sacerdote valoraba lo que echaban allí en el cofre de las ofrendas. Léelo, por favor. Lucas 21, del 21 en adelante. Lucas 21, del 1 en adelante. Ok. Dice, levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas. Y dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobraba. Mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Amén. Amén. ¿Sí se dan cuenta cómo el Señor Jesucristo tenía ese sacerdote de valorar lo que las personas realmente consagraban delante de él y también estimaba lo que muchos echaban era de sus obras? Pero aquí hay algo. Y quiero que esto lo entienda en su corazón. Los sacerdotes, cuando valoraban estas cosas, eran sacerdotes que valoraban realmente la obra y por eso tenían el derecho de poder incentivar a las personas a que valoraran las cosas de Dios. Por eso, si soy un sacerdote o soy un pastor, que yo mismo soy avaro, que yo mismo soy codicioso, que yo mismo no muestro ese valor por la obra, ¿qué autoridad tengo para enseñarle a otros? ¿O qué autoridad tengo para valorar lo que otros hacen o no hacen? Eso es muy importante. Miren, para el tema de las casas, para el tema de las tierras, no sucedía solamente en Hechos capítulo 4, versículo 5. Léelo, por favor, Hechos capítulo 4, versículo 5. Perdón, Hechos capítulo 2, versículo 45. Hechos 2, 45. Miren Amén. lo que sucedía cuando conocían el evangelio y el valor del evangelio. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Amén. Ahora, cuando estamos leyendo Levíticos capítulo 27 y leemos el versículo 3 en adelante, miren lo que sigue. Y si lo quisiere rescatar, añadirá sobre su valuación la quinta parte. Cuando alguno dedicare casa, consagrándola a Jehová, la valorará el sacerdote, sea buena o sea mala. Mira, hasta eso. Ah, ¿le vas a dar una casa a Dios? A ver, vamos a ir a valorarla. Si hacemos eso en este tiempo, nos sacan del país. Créanme que sí. Pero estos sacerdotes analizaban que lo que las personas ofrecieran a Dios no fuera cualquier cosa. Que lo que las personas ofrecieran a Dios sea lo mejor. Lo mejor. Por eso nuestras congregaciones siempre, a través del Evangelio, debemos enseñar a las personas a que el Evangelio es lo más grande, lo más poderoso, y así como las personas reciban gracia, así mismo ellos van a tomar el valor por el Evangelio, el valor por la obra, el valor por el sacerdocio, el valor por el servicio, el valor de todo. Pero si no tienen este valor, siempre el estándar va a ser muy bajo. Y también un servicio que cumplían era en los días de fiestas o en los días de guerra, ellos tocaban la trompeta y tenían que bendecir en el nombre de Dios al pueblo. Números capítulo 6, versículo 22 al 27, Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles, Jehová te bendiga y te guarde. Vamos, diga conmigo, Jehová te bendiga y te guarde. Díganlo otra vez, Jehová te bendiga y te guarde. Por eso no está mal Jehová te decir, bendiga y te guarde. por eso no está mal decir Dios te bendiga. Dios te bendiga, es parte de nuestra bendición también. Dice, Jehová te bendiga y te guarde.
Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz, y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Entonces, cuando uno bendice a una persona, dice que Dios lo bendecirá. Así de fuerte tiene que ser nuestra bendición, pero tiene que ser con fe, porque es parte del servicio del sacerdocio. Ahora, Malaquías capítulo 2, versículo 7 dice: porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Siempre el pueblo tiene que buscarnos a nosotros, sabiendo que nosotros tenemos esa respuesta de parte de Dios. Entonces, vemos una cantidad de cosas que hacían los sacerdotes, cantidad de cosas. Mire todo el servicio. ¿Ustedes creen que ellos tenían tiempo para algo más? A ver, mueva la cabeza si ustedes creen que ellos tenían tiempo para algo más. Por eso, mis hermanos, la consagración y nuestro ministerio para con Dios realmente tiene que centrarse siempre en Cristo y en su obra. Yo creo que cuando una persona entiende lo que es el orden sacerdotal, lo que es el ministerio, uno dice, wow, esto es para disfrutarlo todos los días, para ayudar a la gente, para guiar al pueblo, para dar mi vida por Cristo en salvar a las personas todos los días. Pero aún así, estos sacerdotes, siendo tan consagrados, ofreciendo sacrificios, haciendo todo, como dice el nombre del grupo de jóvenes adultos Coramdeo, haciendo todo delante de Dios, haciendo todo como a la perfección, evaluando, ayudando a juzgar entre lo bueno y lo malo, ayudando al pueblo en todas las cosas. Aún así, los sacerdotes eran personas imperfectas que necesitaban también salvación. Pongan allí, los sacerdotes no eran perfectos. Siguiente punto, los sacerdotes no eran perfectos. Miren todo lo que hacían, pero ellos no eran perfectos. Hebreos capítulo 7, versículo 27 y 28 lo dice. Hebreos 7, 27 y 28 dice así: que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados. Pues estos sacerdotes tenían que ofrecer sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Pues ellos mismos necesitaban salvación, pero el pueblo también necesitaba salvación, porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Versículo 28, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres. Los mismos sacerdotes eran débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, el Hijo hecho perfecto para siempre. Hebreos capítulo 10, versículo 11. Hebreos 10, 11 dice: y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Entonces, estos sacerdotes no podían solucionar los problemas de las personas. Día tras día ofrecían los mismos sacrificios. Entonces, aunque tenían muchas labores, aunque trabajaban arduamente para tratar de salvar al pueblo, no lo podían salvar, porque ellos mismos eran hombres, porque ellos mismos necesitaban también el perdón de pecados, porque ellos mismos también necesitaban la salvación. Ellos estaban allí ofreciendo un sacrificio, y ellos estaban diciendo, uy, yo también necesito ofrecer un sacrificio para mí, porque no podían salvar al pueblo. Eran personas imperfectas. Levíticos capítulo 4, versículo 3 dice: si el sacerdote ungido, pecare, si el sacerdote ungido pecare, según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. Hombres imperfectos. Y Jeremías capítulo 5, versículo 31, mire, habla de hombres que eran sacerdotes y se desviaban a hacer sus propias cosas. Jeremías capítulo 5, versículo 31. La anterior fue Levíticos capítulo 4, versículo 3. Jeremías 5:31 dice: los profetas profetizaron mentira y los sacerdotes dirigían por manos de ellos, y mi pueblo así lo quiso. ¿Qué pues haréis cuando llegue el fin? Eran sacerdotes que dirigían las cosas de su propia mano. O sea, no podían solucionar los problemas de la humanidad.
Por eso, siguiente punto, vino el verdadero sacerdote. ¿Se ven lo emocionante que es conocer el trasfondo sacerdotal? Lo emocionante que es conocer que estos hombres mismos que ministraban eran hombres imperfectos. Por eso, mis hermanos, no tengan a sus pastores como en un pedestal, porque eso fue lo que hizo la iglesia tradicional. La iglesia tradicional lo que hizo fue poner a los hombres que sirvieron al Señor Jesucristo, los pusieron como en un pedestal y algunos querían hasta arrodillárseles. Y hoy en día muchos se les arrodillan, pero estos hombres eran hombres imperfectos como nosotros. Estos hombres eran hombres que tenían pasiones también como las que tenía Elías y como las que tenemos nosotros también. Al único que adorarás será el Señor tu Dios, y el único que podía realmente cumplir el requisito del verdadero sacerdote con una sangre pura es Jesucristo. Por eso se necesitaba de un verdadero sacerdote. Isaías, capítulo 53, versículos 5 y 6. Dice: mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Podía ser cualquier sacerdote. No podía ser sacerdote imperfecto con el Antiguo Testamento, no. Tenía que ser un sacerdote de una simiente santa, de una simiente incorruptible, de una simiente que no tuviera pecado, de una simiente que su sangre fuera pura, no como la sangre del Antiguo Testamento. Por eso Hebreos capítulo 10, versículo 12 dice: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Un solo sacrificio por los pecados. Tenía que ser un sacerdote que ofreciera un solo sacrificio. Pero ¿qué hacían los sacerdotes en Levíticos capítulo 4, versículo 3? Todo el tiempo. Y en Hebreos capítulo 10, versículo 11, dice los mismos sacrificios que nunca pueden quitar el pecado. Pero este sacerdote, según el orden de Melquisedec, Cristo, un solo sacrificio por todo el pecado. Génesis capítulo 14, Hebreos capítulo 10, versículo 14, tenía que ser un sacrificio y un derramamiento de sangre que limpie nuestro pecado una vez y para siempre. Es decir, que nos presente puros delante de Dios. Por eso Hebreos 10, 14 dice: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre los santificados. Póngase la mano aquí, póngase la mano aquí, por favor, y diga: el Señor, con una sola ofrenda, cuando yo creí en él, me hizo perfecto para siempre. Pero ¿qué dice el legalismo? No. No te hizo perfecto, no te hizo perfecto. Jesús te salvó 50, ahora tú te salvas 50. No. Con una sola ofrenda, a aquellos que han creído en él, los hizo perfectos para siempre. No 20 años, no 40 años. Pastor, ¿y qué pasa si yo muero? Si de pronto muero y no me alcancé a arrepentir precisamente el minuto antes de morir, ¿qué pasa si no me alcancé a arrepentir? Una ofrenda, una vez y para siempre. Quiero que lo leamos, quiero que lo repitan conmigo el versículo. Van a decir conmigo: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Entonces, usted tiene que sentirse así. Si usted no se siente así, grave. Ahora, ¿que somos defectuosos? Sí, somos defectuosos. Pero que ante los ojos de Dios, Cristo nos hizo perfectos una vez y para siempre, eso nadie lo puede negar y nadie lo puede cambiar. Génesis capítulo 14, versículo 18, el verdadero sacerdote tenía que ser según el orden de Melquisedec. Entonces Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Es decir, tenía que ser un sacerdote que ofreciera su sangre, que ofreciera su cuerpo
y el tiempo en el que este sacerdote tenía que venir sería en el tiempo de la fe. Por eso allí estaba Abraham entregando los diezmos de todo. Y Hebreos capítulo 7, versículo 3 lo confirma. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Salmos capítulo 110, versículo 4, dice, juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. No era según el orden de Moisés, según el orden de la ley, no, era según el orden de Melquisedec. Recuerden que el tiempo de Melquisedec fue el tiempo de Abraham, fue el tiempo de la fe, fue el tiempo donde Dios le dijo a Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. La evangelización mundial, todo lo que tiene que ver con Abraham es lo que estamos viviendo en el tiempo de hoy. Hebreos capítulo 6, versículo 20 dice, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, que él entregó Melquisedec a Abraham el pan y el vino. ¿Qué representa el pan y el vino? La cena del Señor. ¿Qué representa el pan? El cuerpo de Cristo que fue entregado por nosotros. ¿Qué representa el vino? La sangre de Jesucristo del nuevo pacto para purificar realmente nuestras vidas del pecado original. Hebreos capítulo 9, versículo 12. Jesús es el verdadero sacerdote. Dice, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Habiendo obtenido eterna redención. Por eso Marcos, capítulo 10, versículo 45, dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescates por muchos. El verdadero sacerdote, Cristo. Y también terminamos con Romanos 8, versículo 1 y 2. Romanos capítulo 8, versículo 1 y 2 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y damos un fuerte aplauso al sumo sacerdote que es Cristo. Aleluya. 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 Gloria a nuestro Rey y gloria a nuestro sacerdote verdadero que es Jesucristo. Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Vamos a un tiempo de descanso, por favor. Vaya